Capítulo 5. Ella crece continuamente. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. Me irrita mucho cuando las plantas de mi casa no crecen, a menos de que estén en la estación latente. El hecho de que no estén creciendo me dice que algo está mal. Pasa exactamente lo mismo con nuestra vida cristiana. Siempre debemos estar creciendo y madurando en el Señor. Si no lo hacemos, si no hay ninguna señal de crecimiento en nosotras, quiere decir que nos hemos convertido en personas latentes. Muchas cosas pueden estar causando un estado latente. Las pruebas lo hacen. A veces una pena puede ser tan dura que nos deja en un lugar oscuro en el que no puede entrar nada de luz. La flojera también. Si permites relajarte lo suficiente, puedes detener el crecimiento de nuevas hojas. Las preocupaciones diarias normales de cada día pueden ahogar el crecimiento. Las espinas de la preocupación pueden darte demasiada sombra y evitar que crezcas como deberías. El descuido también lo hace. Podemos llenar nuestras vidas con todo tipo de actividades divertidas, pero fallar a la hora de sentarnos a los pies de Jesús y hablar con Él y aprender de Él. No nos debería sorprender darnos cuenta que no estamos creciendo en las cosas del Señor. Cuando hablamos de crecer espiritualmente, ¿qué quiere decir? Podemos definir el crecimiento como saltar a la madurez. Suena muy instantáneo, ¿no? Me gustaría que fuera así, pero simplemente no lo es. La madurez cristiana es un proceso lento. El crecimiento toma tiempo porque crecer en Cristo significa ser como Cristo, en nuestras acciones, reacciones, actitudes y nuestras decisiones. No se llega a ese punto de la noche a la mañana. Todas hemos escuchado la expresión crece, crece. Es algo que tendemos a decir o a pensar cuando alguien se está portando mal. En nuestras mentes tenemos una idea de lo que una persona adulta debería ser. Esperamos ciertas cosas de ellos. Deberían tener autocontrol y quietud de espíritu. No deberían comportarse como niños. Madurez cristiana. Simplemente esperamos cierto nivel de madurez de los adultos. Esperamos que los cristianos alcancen cierto nivel de madurez también. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo dijo en Efesios 4, 14 y 15. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si pertenecemos a Cristo, nuestras vidas no deberían caracterizarse por inestabilidad o inmadurez. Nuestras vidas deberían estar en constante crecimiento hasta el día en el que Dios nos haga como Jesús. Este trabajo continúa hasta el día que lo veamos cara a cara. Pero por ahora, cada día que vivamos en la tierra, debemos crecer para ser como Jesús. Jesús dijo, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Perfecto en este contexto quiere decir de edad completa, no una edad cronológica. Significa madurez. Jesús no está diciendo que debemos alcanzar un estado de perfección sin pecado. Esto es imposible mientras sigamos en la tierra. Está hablando de madurez, como la fruta de un árbol cuando ha alcanzado su máximo sabor y dulzura. La Biblia amplificada nos da una descripción hermosa de este tipo de madurez. Sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto, o sea, crezcan en la completa madurez de piedad en mente y carácter. Mateo 5:48. El comportamiento de la iglesia en Corinto era tan inmadura que Pablo se refirió a ellos como bebés. Se caracterizaban por envidia, conflictos, división e inmoralidad. Eran cristianos de cuna. 1 Corintios 3 del 1 al 3. Todos nacimos en el reino como bebés recién nacidos en el Señor. Los bebés son hermosos, pero también son egocéntricos y dependientes. A una de mis nietas, Caitlin, le encantaba meterse llaveros a la boca. Cada que tenía uno se lo metía a la boca. Pero tú sabes lo sucio que son los llaveros, especialmente los de piel.
Todo mundo los toca y están llenos de gérmenes. Si tienen algún tipo de tinte, sabes que el bebé va a acabar con ese color en la boca. Y eso no puede ser sano. Así que la mamá de Caitlin siempre le quitaba los llaveros, por supuesto que eso hacía que ella llorara y pataleara. Pues algunos cristianos son así. Deja que el Señor les quite algo y podrás escuchar los gritos claramente. Simplemente no se les puede decir que no. Esto es porque nunca han crecido en Jesús. Proverbios 29:15 dice: el muchacho consentido avergonzará a su madre, y un cristiano adulto que no crece avergüenza al cuerpo de Cristo. Cuando la gente sabe que eres cristiana, pero ve que eres inmadura en tu fe, teniendo las mismas actitudes, acciones y reacciones que ellos, el mundo no ve nada diferente en tu vida que los haga desear a Jesús. Como los buenos padres disciplinan a sus hijos para dirigir su comportamiento, así también Dios disciplina a quien ama. A través de su amor y disciplina crecemos, si así lo decidimos. Siempre hay una elección, no tienes que crecer. Tu reacción hacia el amor y la disciplina de Dios es lo que determina que crezcas o no. Bebés espirituales. ¿Sabías que es posible nacer de nuevo y permanecer como bebé? La mayoría de nosotras conocemos bebés que hacen berrinches, muestran envidia, causan división y traen desgracia al cuerpo de Cristo. Estos son los que parecen estar perpetuamente necesitados de mimos, dependen completamente de otros para su comida espiritual y consejo. Ahora, es sabio pedir consejo cuando estás enfrentando una decisión difícil, pero yo me refiero a la gente que no puede tomar decisiones por ellos mismos sin consultarlo con alguien antes. En lugar de ir a Dios, van con alguien más, pero tenemos a Cristo mismo de consejero. Isaías dice que su nombre es Admirable Consejero, Isaías 9:6. También tenemos al Espíritu Santo para guiarnos, enseñarnos y aconsejarnos. Juan 14:26 y 1 Corintios 2:13. Si eres de las que siente que tiene que buscar el consejo de alguien antes de tomar cualquier decisión, te animo a que conozcas al mejor consejero que existe, quien nunca te va a fallar. El peligro de los bebés espirituales es que son inestables. Cada que llega una nueva doctrina la buscan. No solo causan confusión, sino que también pierden tiempo valioso. Hemos visto a tanta gente ir tras nuevas doctrinas, solo para regresar años después pidiéndole a Shock que arregle todo y quejándose de todo el tiempo que desperdiciaron. Si se hubieran quedado y crecido a través de la enseñanza fiel y consistente de la palabra, habrían podido madurar al punto de poder distinguir una nueva y falsa doctrina. Los bebés espirituales no aprenden humildad, nunca aprenden a caminar en amor y bajeza de mente. En cambio, son bastante orgullosos, no se esfuerzan en estar en paz con los demás ni llevan las cargas de otros. Para mí, esa es una de los indicadores más claros de la inmadurez. No estar dispuesto o no ser capaz de llevar la carga de alguien más. Eso viene del egocentrismo. Quienes están enfocados en ellos mismos no sienten empatía por otros. Pruébate a ti misma. ¿Estás creciendo hoy? Si no puedes decir que sí, entonces algo tiene que cambiar. Deberíamos querer crecer solo porque la Biblia lo dice. Dios nos dice que crezcamos en gracia, conocimiento y amor. Nos dice que maduremos. Entre más madura seas en Cristo, mejor testimonio serás para el mundo. Una cristiana madura sufre cuando le hacen daño y ama cuando tiene todo el derecho de odiar. El mundo siempre está sorprendido de verla. Ese es el tipo de madurez que Jesús quiere que desarrollemos. La madurez no necesariamente viene con la edad avanzada. He visto que las mujeres mayores que han caminado consistentemente con Jesús a través de los años, continuamente creciendo en Él, tienen mayor gozo, paz y satisfacción que las mujeres de su edad que no conocen a Jesús. Cuando cumplí los 50, descubrí cosas fantásticas de envejecer que no había esperado disfrutar tanto. Descubrí que las cosas que se me hacían tan importantes cuando tenía 20 ya no lo eran.
Cuando cumplí 30 y empecé a ver que las primeras arrugas aparecían, me molestaba. Así que usaba todas las mascarillas y cremas que podía. Pero cuando llegué a los 50 me dejó de molestar. Me di cuenta que las arrugas eran inevitables. ¿Qué vas a hacer?, pensé. Aquí están y no se van a ir. Así que dejé de preocuparme y fue una bendición enorme. La primera arruga es como el primer golpe a tu coche nuevo. Es la peor de todas. Después de esa ya no importa mucho. A menos que lo dejes, aquí es donde la madurez en Cristo nos da paz para aceptar lo que sea. Sabemos que esto es solo una tienda y que se nos dará un nuevo y glorioso cuerpo en el cielo. Pero las mujeres mayores del mundo que no tienen esperanza eterna, seguridad ni paz en Jesús, no siempre envejecen con gracia o dignidad. Me gustan tantas cosas de envejecer. Envejecer ha cambiado mi lista de prioridades dramáticamente. Después de pasar mucho dolor y pena acompañando a quienes han pasado por pérdidas y dolor, las cosas pequeñas que consumían tus pensamientos y energía antes simplemente se diluyen. Dios te da una nueva lista de prioridades, pensamientos sobre quién eres, dónde estás, con quién estás y cómo estás vestida. Todo lo que no tiene importancia deja de ser tan importante como lo era. Descubres que agradar a Jesús se ha convertido en lo más importante del mundo. Créeme, nada va a ser más satisfactorio para ti. Vas a estar llena de paz y gozo que serán intocables. Tu mundo no se va a destruir si se rompe un juguete o si tus planes no salen como querías. Tienes la madurez, la gracia y la paz para aceptarlo y simplemente seguir caminando con Jesús. ¿Qué nos ayuda a crecer? Entonces, ¿qué nos ayuda a crecer? Bueno, no somos tan diferentes de las plantas en ese aspecto. Si te gusta la jardinería, sabes que las plantas necesitan buena tierra, aire, luz y agua para sobrevivir y desarrollarse. Sin esa combinación, no tendrás éxito con tus plantas. Los cristianos tienen las mismas necesidades. Primero, necesitamos buena tierra para que nuestras raíces crezcan hasta abajo. El Salmo 92:13 dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Qué mejor tierra podríamos pedir que ser plantados en la casa del Señor? Efesios 3:17 dice que debemos ser arraigados y cimentados en amor. Fuimos plantadas firmemente en la tierra correcta, podemos echar raíz correctamente. Lo celestial. En segundo lugar, necesitamos aire. Hablando espiritualmente, el aire habla de la atmósfera. ¿Qué tipo de atmósfera es propicia para el crecimiento cristiano? Bueno, primero tenemos que entender ciertos hechos. Efesios 2:6 dice que estamos sentados en lugares celestiales con Jesucristo. Puede que no nos sintamos así, pero es cierto. Si perteneces a Dios, entonces estás sentada en lo celestial con Jesús. Él mismo nos dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Así que Jesús está contigo ahora. Él va a donde quiera que vayas. Eso quiere decir que estás viviendo en su atmósfera, en su presencia. La clave es hacernos conscientes de esto. Hace años, Ethel Waters cantaba en las cruzadas de Billy Graham: si Cristo conmigo va, yo voy. Y no temeré, con la gracia iré, conmigo va. Es bonito servir a Jesús y llevar la cruz. Si Cristo conmigo va, yo voy. ¿Esto es cierto para ti? Cuando te haces consciente de la constante presencia de Dios a tu lado, no te va a importar qué tan oscuro o feas estén tus circunstancias. Vas a pensar: donde esté Cristo va a ser el cielo para mí. Otra atmósfera que es vital para nuestro crecimiento en la iglesia es la asamblea de la familia de Dios. Hebreos 10:24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué pasa cuando llegas a la iglesia de mal humor o sintiéndote medio deprimida y de pronto te rodeas de cristianos felices? Tu espíritu es levantado. Escuchas a la congregación entera adorar juntos, cantando canciones que te recuerdan del amor constante sin cambios de Dios hacia ti, y se te ocurre: hey, no estoy perdida, todavía me ama.
Para cuando te vas ya estás armada nuevamente. El Dios que te creó sabía que necesitabas de los demás, sabía que habría momentos en los que necesitarías de aliento en las pruebas que estás pasando. Él sabía que necesitabas sentarte junto a otras personas que amen a Jesús, que levanten sus voces juntas, que estudien la palabra juntos y construir en las cosas del Señor, así que nos instruye, no dejen de congregarse. No solo debemos asegurarnos de buscar una atmósfera apropiada, sino que también debemos evitar las atmósferas incorrectas. Efesios 5:11 nos advierte, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Los cristianos se equivocan cuando creen que pueden tener compañerismo con la oscuridad y que esto no les va a afectar. Sí lo hará. Como lo vimos en el último capítulo, las semillas que dejes plantar en tu mente crecerán. Si estás con gente que está plantando malas semillas, entonces malas semillas crecerán en tu mente y en tu corazón. La luz de Jesús. Esto nos lleva a nuestra tercera necesidad, que es la luz. ¿Cuál es la fuente de la luz? Es Jesús mismo, como lo dijo en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz y su palabra es nuestra lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmos 119, 105 y 130. La luz es muy importante para nuestro crecimiento físico. La luz del sol nos ayuda a procesar la vitamina D, que nuestros cuerpos necesitan. Creo que las mamás actualmente ya no lo hacen, pero yo tuve a mis bebés, nos decían que sacáramos a los bebés sin nada de ropa para darles baños de sol durante 10 minutos cada día, 5 en la pancita y 5 en la espalda. Lo hacíamos para evitar el raquitismo, que es cuando se debilitan los huesos por falta de vitamina D. También sacábamos a nuestros hijos a jugar todos los días. Después de desayunar y después de que se habían lavado los dientes, los poníamos a jugar y se quedaban allí hasta mediodía. Pero qué divertidos se la pasaron. Construyeron fuertes, jalaban sus carritos por la cuadra. Hacían ventas de garage y puestos de limonada. A veces brincaban por el techo del garage, lo que me enloquecía. Pero eran niños sanos y bronceados. ¿Hay tanto miedo al sol actualmente? Sé que debemos tener cuidados de evitar sobreexponerse, pero no deberíamos ir en el camino totalmente contrario. Aún tenemos la necesidad de vitamina D. Creo que todos necesitamos aire fresco y un poco de sol por lo menos un rato todos los días. Hay algo sobre la luz solar que nos relaja. Tiene un efecto calmante en el cuerpo y es bueno para nosotros físicamente. ¿Qué tanto más beneficio será para nosotras espiritualmente? ¿Alguna vez has estado en un restaurante muy oscuro y te fijaste en las plantas que tienen colgadas por todos lados? Hay un restaurante en Orange County en donde a Shuk y a mí nos gustaba ir a cenar. Cada que iba veía las plantas y pensaba, ¿cómo le hacen para mantener las plantas tan hermosas en un lugar tan oscuro? Pero después supe cómo le hacían. Contrataban un servicio de plantas que les traía helechos y los ponían en las esquinas oscuras. Las dejaban en la oscuridad hasta que las plantas ya no aguantaban una atmósfera sin luz y empezaban a tornarse cafés y horribles. Entonces quitaban esas plantas y las reemplazaban por nuevas. Sabes, a Satanás le encanta hacer lo mismo con los cristianos. Tiene un negocio horrible de plantas, le gusta encontrar cristianos que estén caminando cerca de Jesús y los trata de seducir para llevarlos a las esquinas oscuras donde no pueden crecer. Luego, cuando la oscuridad ha hecho su trabajo y la pobre planta ya está toda marchita, mostrando los efectos de no tener luz y aire suficiente, decide que ya no la necesita. El daño ya está hecho. Esto es lo que sucede cuando seguimos el camino de Satanás, que Satanás pone frente a nosotros. No te quedes en lugares oscuros, no creas que te puedes quedar mucho tiempo ahí sin sentir los efectos. Quédate en la luz de Jesús. El agua viva. Finalmente necesitamos mucha agua, es muy necesaria para la vida.
Puedes pasar mucho tiempo sin comida, pero no puedes sobrevivir sin agua. No solo es vital para nutrirnos interiormente, sino que también la necesitamos exteriormente para limpiarnos y refrescarnos. En este sentido, no somos tan diferentes a las plantas. Las hojas se deben limpiar porque la acumulación de polvo puede evitar que pase el dióxido de carbono y la luz. Si esto pasa, las plantas no van a producir suficiente clorofila para estimular el crecimiento. Las plantas polvosas no crecen como deberían. Si queremos crecer, también necesitamos ser limpiadas. Necesitamos la limpieza de la palabra de Dios. Al hablar del gran sacrificio de Jesús al dar su amor por la iglesia, Pablo dice en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La Biblia dice que Jesús nos ofrece de su agua viva, que es lo único que puede satisfacer nuestra sed. Respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:13 y 14. La sed es una bendición porque nos hace correr a Jesús. Él prometió que quien tenga hambre y sed de justicia será satisfecho. Mateo 5:6. ¿No te parece que es una promesa preciosa? Cuando tu sed de Él te lleva a su palabra o a orar, puedes estar segura de que el Espíritu Santo te llenará y va a satisfacer ese deseo. La planta millonaria es una planta de casa muy durable y tolerante. Pero si alguna vez has visto una que no ha sido regada últimamente, se ve horrible con las hojas marchitas y blancas. Pero cuando la riegas y esperas una hora, de pronto todo se arregla y se hace hermosa otra vez. Si no tenemos el agua viva que Jesús ofrece dentro y sobreabundante en nosotras, nos podemos convertir en una planta millonaria marchita y se nota. Pensamos que nadie más lo ve, pero la gente sabe. Cuando eres un jardín bien regado, también se nota. Así que necesitamos todo. Buena tierra, aire, luz y agua. Si tenemos esas cosas, lo más seguro es que creceremos. Cuando estamos arraigados en su amor, reforzados por el conocimiento de su presencia constante, bañados con su luz y alimentados de su agua viva, podemos enfrentar lo que venga con la seguridad de que Él está trabajando para nuestro bien y crecimiento. Esto es vital. Si no enfrentas la adversidad con fe, la vas a enfrentar con amargura. Crecimiento en las pruebas. He visto que quienes no están conscientes del propósito del sufrimiento normalmente dejan de crecer cuando llegan las pruebas. Tenemos que darle la bienvenida a las pruebas con fe. A nadie le gusta el dolor emocional ni físico. Pero debemos recordar que el propósito de Dios es que crezcamos de manera que nos veamos y actuemos como Jesús, y Él puede y traerá lo que sea necesario para cumplir su propósito. Cada vez que pienso en el crecimiento que viene a través de las pruebas, Corrie ten Boom se me viene a la mente. Imagínate lo diferente que habría sido todo si ella se hubiera amargado en la cárcel, si hubiera dejado que las moscas, los guardias crueles y la pérdida de su padre y su hermana hubieran tornado su corazón contra Dios. Ella pudo haber dicho, Dios, te he servido toda mi vida y esto es lo que traes a mi vida. Me rindo, pero no lo hizo. En cambio dijo, enséñame a vivir en este lugar, Señor. Enséñame la manera de vivir. Por eso Dios le dio a Corrie un ministerio que se expandió por doquier. Ella viajó alrededor del mundo compartiendo su historia con otros. Lo compartió en el radio, en los libros que escribió, traducidos a muchos idiomas. Incluso entró a cárceles donde no podían entrar los hombres. Hablaba con los prisioneros y les decía, yo también estuve detrás de las rejas igual que ustedes. Ellos se le quedaban viendo, una señora mayor con una mirada bondadosa, amorosa y dulce, pero aún así se podían identificar con ella, sabían que ella los entendía. Todo eso se hubiera perdido si Corrie no hubiera aceptado el sufrimiento que padeció. Cuando conocemos al Señor y confiamos en sus caminos, cosas hermosas salen de las circunstancias más adversas. Un ejemplo más cercano para mí personalmente fue la mamá de Shop.
como lo he dicho muchas veces, ella era probablemente la mujer más piadosa que jamás conocí. Ella me enseñó a criar a mis hijos en la fe. Cuando papá y Bill Smith murieron en un accidente de avión, yo vi cómo reaccionó. Ella pudo haberse amargado. Bill era su hijo menor y solo tenía 24 años. Ella pudo haber dicho: Señor, he creado a todos mis hijos para que te conozcan. Todos están caminando contigo y todos te aman. Les enseñé a vivir por fe. Les leí la Biblia y oré por ellos e hice todo lo que me pediste, y tú me quitas a mi esposo y a mi hijo. No se vale. Ella pudo haberse alejado de Dios, pero en cambio miró hacia arriba y dijo: Dios, tú sabes lo que es mejor, y siguió amando a Jesús. De hecho, lo amaba más y caminó con él hasta el día en que murió. Unos días antes de morir, a pesar de todo el dolor del cáncer y de saber que estaba muriendo, la vi levantar sus manos a Jesús para adorarlo. No me puedo imaginar dónde estaría mi esposo si mi mamá Smith se hubiera amargado contra Dios en lugar de aceptar lo que él había permitido. Me pregunto si Chuck habría continuado caminando con el Señor y se hubiera convertido en pastor. Me pregunto si Calvary Chapel hubiera existido si ella se hubiera negado a pasar por el sufrimiento que Dios quería que pasara. Como Pablo bien dijo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Si hoy estás sufriendo, acéptalo como un instrumento que Dios ha permitido para tu crecimiento. No solo vas a crecer, sino también vas a aprender el consuelo que puedes compartir a los demás cuando lo necesitan. Deja que Dios te haga crecer. Permítele traer lo que sea necesario para que madures y seas completa. Es un lugar lleno de bendición, como dice dulcemente el antiguo himno: allí no habrá tribulación. Allí no habrá tribulación ni ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá diré que no hay tribulación. Pidámosle que nos lleve a donde no hay tribulación. Padre, que tu palabra sea real en nuestros corazones. Te pido que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada mujer leyendo esto, que Él ponga en el corazón de cada una un deseo renovado de caminar contigo como nunca lo habrían hecho antes. Haznos crecer, Señor, sin importar lo que requiera. Haznos ver como Jesús y actuar como Jesús. Que el mundo que nos observa te vea reflejado en nosotras y así se acerquen a la esperanza que ofrece. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.